¿Por qué la enfermedad tromboembólica venosa durante la gestación es una situación especial? Bueno, para poder responder a esta pregunta lo podemos dividir en diversos bloques. El primer bloque sería en comentar que la gestación es una situación en la que se produce una serie de cambios fisiológicos que hacen que aumente la probabilidad de trombosis. El segundo bloque sería que el manejo, el diagnóstico y el tratamiento son complejos y desafiantes. Y el tercero, porque van a cambiar nuestras indicaciones médicas, probablemente en el caso que se produzca una trombosis durante el embarazo. En cuanto a los cambios fisiológicos del embarazo, esto lo que va a ocurrir es que se van a producir los tres fenómenos fisiopatológicos de la tríada de Virchow. Habrá un éstasis venoso, habrá una lesión endotelial y habrá una situación de hipercoagulabilidad que he comentado ya, que aumentará el riesgo de trombosis. Este riesgo de trombosis se multiplicará hasta entre 5 y 10 veces respecto a una gestante, respecto a una mujer no embarazada, y el trombolismo pulmonar es una de las principales causas de mortalidad materna. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Respecto al diagnóstico, manejo y tratamiento, tenemos que saber que en cuanto a las trombosis venosas profundas, tenemos que tener en cuenta que el edema, que es el principal signo que va a tener una embarazada, es también frecuente en una mujer embarazada que no presente una trombosis, por lo que el diagnóstico diferencial a veces va a ser complejo. Tenemos que saber también que las pruebas analíticas como el dímero D son pruebas controvertidas y no están incluidas en todas las guías clínicas. Y por otro lado, las pruebas diagnósticas de elección en estos casos serán la ecografía de miembros inferiores mediante Doppler. También podríamos tener, en casos que no lleguemos a hacer el diagnóstico mediante ecografía, podríamos hacer incluso una resonancia. En los casos de tromboembolismo pulmonar en la embarazada, tenemos que saber que los signos y síntomas en ocasiones pueden no llegar a aclararse respecto a una gestante normal, ya que la disnea, que es la primera clínica que va a tener una paciente con una trombosis, también la puede tener a lo largo del embarazo y sobre todo en el tercer trimestre. En gestaciones gemelas una gestante normal, por lo que el diagnóstico diferencial también va a ser muy complicado. En cuanto al dímero D, lo que he comentado antes, va a aumentar a lo largo del embarazo, no hay puntos de corte establecidos a lo largo de gestaciones y son pruebas muy controvertidas. Y en cuanto al manejo de una paciente que sospechamos que tiene una trombosis, vamos a poder realizar distintas pruebas diagnósticas, entre ellas va a estar la ecografía de Doppler de miembros inferiores, que siendo positiva ya podríamos hacer prácticamente el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. También vamos a poder realizar radiografías, gammagrafías y angiotacs. Todo esto en un contexto de algoritmos diagnósticos que tenemos que tener, es muy importante tener alguno de referencia o uno que hayamos desarrollado en nuestro propio centro. Ya en el caso de que diagnostiquemos una trombosis en una embarazada, debemos de saber que el tratamiento de elección son las heparinas de bajo peso molecular, que deberemos de mantener al menos 3 meses ese tratamiento y siempre también manteniéndolo durante 6 semanas posparto. Tendremos algunas alternativas a la heparina de bajo peso molecular, como pueden ser el fondaparin-OX y también los filtros de vena cava inferior, que van a depender en gran parte de la experiencia que tenga el centro. Y muy importante, el manejo periparto. Tenemos que saber que probablemente nos influya en el momento que vamos a programar el parto. Muy probablemente lo vayas a tener que programar ya sea una cesárea o un parto inducido. Y en este caso tenemos que tener claro también cuándo debemos de retirar las heparinas de bajo peso molecular de cara a administrar una analgesia neuroaxial y también en qué momento deberíamos reiniciarlas. Y yo creo que con esto pues ya hago el resumen de mi ponencia.